Padre, ayúdame a comunicar tus palabras. Ayúdame porque, Señor, no depende de mí ni de mi capacidad, sino depende de ti, de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Y depende, Señor, de que tu buen Espíritu nos instruya a todos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y hoy te pedimos, Señor, que esa conexión suceda, donde mi espíritu es alimentado por tus palabras. Y, Señor, produce en nosotros los frutos de Dios para gloria de tu nombre. Amén. Tome su asiento, por favor. Iniciamos hace algunas semanas como iglesia a estudiar Efesios capítulo 6, lo que se conoce en la Escritura como la armadura de Dios. Si usted no lo ha leído o si usted nos visita por primera vez o ha estado ausente por mucho tiempo, estamos hablando de Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18, lo que específicamente estamos viendo. Y yo hice una batalla invisible. Ok, está impresionante eso, ¿verdad? Palabras de Dios. A mí me toca el día de hoy hablar acerca de la palabra. Y vamos a encontrar que la palabra de Dios, que en la Biblia se le llama la espada del Espíritu, vamos a encontrar nosotros que hay una característica singular en esta parte de la armadura espiritual, de la armadura del creyente, que nosotros necesitamos entender y nosotros necesitamos llegar a una profunda y poderosa conexión. Pero lo primero que quiero que hagamos es que leamos estos versículos todos en voz alta con los cuales empezamos. Y para todos leer la misma traducción, vamos a leerlo de aquí de la pantalla. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, en voz alta con convicción. ¿Listo? Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra gobernantes que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Cuando llegue el día malo, ¿cuántos ya se dieron cuenta que el día malo sí llega? Y nos llega a todos. Y nos llega más de una vez en la vida, nos llega un montón de veces. Porque estamos en una guerra. Y el día malo no nos debe sorprender. El día malo es parte de esta experiencia. Hay muchas personas que están buscando en Dios ya no tener problemas. Eso va a suceder cuando Cristo vuelva, ¿sí? Cuando Cristo vuelva y se acabe toda la guerra y el enemigo sea lanzado al lago de fuego y azufre, ya no habrá conflicto y dificultad y sufrimiento. Y dice la Escritura que Él secará toda lágrima, ¿sí? Se acabará la tristeza y viviremos con el Señor para siempre. Pero entre tanto que el Señor no viene, estamos en guerra. Y guerra significa días malos. Mi esposa y yo ayer estábamos viendo, a mí me tocó ver una porción de una película que se llama Inquebrantable o algo por el estilo. Y es acerca de un atleta cristiano que es tomado prisionero por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y literalmente lo destrozan a palos. Hay una parte donde obligan a todos los prisioneros de ese campo de prisioneros a golpearlo con el puño con toda su fuerza en el rostro. Y si no, muerte para todos. Y es una cosa tremenda. Y yo le soy sincero, ¿verdad? Yo veo esas cosas y se me despiertan emociones, ¿verdad? De frustración, de ira, de deseos de que Dios juzgue a esa gente. Pero todo el tema de la historia, y es una historia verídica, esto no es un cuento, esto no es una novela, es que al mal no se le vence con otro mal. Y termina la historia cuando ellos sobreviven todo este infierno en el que han vivido y luego se dedican a perdonar a los que casi los matan a palos.
Y luego nos muestran la imagen o un par de videos de este señor ya anciano, porque apenas murió en el 2014, hace relativamente poco, ¿sí? Y él era un corredor olímpico y volvió a correr en las Olimpiadas, ya no compitiendo, pero volvió a correr, de hecho, llevando la antorcha de las Olimpiadas. Sí, pero él volvió después de todo lo que él vivió y pasó y quedó desfigurado en ciertos aspectos por las tremendas golpizas, pero él vuelve a Japón una y otra vez para reconciliar a toda la gente que les hizo tanto daño. ¡Wow! Esa es otra clase de guerra. Entonces, antes de entrar en el tema, quiero animarle. Estamos en una guerra, pero no es una guerra como las otras. No es como las películas y las telenovelas. Esta es una guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, entre todo lo que es el pecado y la rebelión contra Dios y aquellos que estamos bajo el gobierno de Dios. Esta no es una guerra para resolver nuestros problemas o nuestros dilemas personales. No tiene nada que ver con eso. Y a veces cuando cantamos canciones como las que hoy cantamos, me preocupa un poquito de que nosotros las estemos interpretando para, Señor, ayúdame en esta situación en que estoy, porque no se tratan realmente de eso. Y no es que el Señor no nos ayude en las cosas que atravesamos, pero no se trata de eso, ni la Biblia, ni la guerra, ni los cantos. Se trata de la venida del reino de Dios a la tierra. Se trata de nuestra victoria sobre todo lo que se opone al reino de Dios. Y se trata finalmente de la segunda venida de Cristo, cuando todo esto terminará. Se trata de que el Hijo de Dios bajó a un mundo condenado a muerte. La gente a veces pensamos, ay, fulanito, ¿a dónde se iría o qué le pasaría? ¿Qué tipo de persona era? Jesús dijo que los que no creen en Él ya han sido condenados. O sea, no es como que están parados en el punto intermedio, escogiendo si me voy con el diablo o me voy con Dios, si me voy a la perdición o me voy a la salvación. No, dice, ya están todos condenados. Por eso predicamos el mensaje de Jesús, porque el mundo ya está condenado, ya está perdido. Y lo que Cristo vino es a un mundo totalmente perdido, en tinieblas, en maldad, en una prisión inescapable, y Él vino y nos rescató de ahí. No vino para decirnos, bueno, tú ahí más o menos estás en medio, te doy a escoger entre el bien y el mal. No, ya estábamos completamente perdidos y sin salida. Y cuando nosotros fuimos rescatados, sí fuimos rescatados a la vida eterna, pero fuimos hechos soldados de este reino y vivimos en un conflicto. No tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad. Esa es una realidad. Y por eso para mí es tan importante que nosotros nos acabemos de despojar, de reducir la fe cristiana y el conflicto cristiano a asuntos personales temporales, porque nuestro conflicto es muchísimo más grande y muchísimo más importante. Tú no estás aquí para salir adelante tú. Tú estás aquí para que el planeta salga adelante, para que la raza humana que habita en esta parte del mundo salga adelante. Tú y yo estamos aquí para traer luz a todo lo que está en oscuridad a nuestro alrededor. Estás aquí para algo mucho más grande que tu situación momentánea. Y a Dios sí le importa la situación momentánea, pero no es lo que más le importa. ¿Me explico? Hay cosas más grandes. Entonces no reduzcamos, sobre todo al nosotros hablar y meditar sobre la realidad espiritual, no lo reduzcamos a cuestiones personales, porque tenemos un encargo mucho más grande de parte del Señor y hemos sido invitados a una victoria mucho más importante que las victorias personales que también el Señor nos concede de vez en vez. ¿Están conmigo? Ok, entonces voy a volver a leer el pasaje. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. O sea, esto no se logra con fuerzas humanas. Dice, pónganse toda la armadura de Dios, no solo una parte.
Dices que a mí no se me da eso del apresto del evangelio. Pues aquí dice toda la armadura de Dios. Es que yo batallo mucho con la verdad porque a veces me da vergüenza, pero aquí dice toda la armadura de Dios. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, que eso sería fácil, como en las telenovelas, ¿sí? Sino contra poderes, contra autoridades, contra gobernantes que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Amado, tienes enemigos. Son reales, son poderosos y su objetivo es tu destrucción. Tú tienes que entender eso. Y dices, por eso no me quería ser cristiano. No, es que si eres humano, tú tienes enemigos. No importa si eres cristiano o no eres cristiano, fuiste hecho a la imagen de Dios y el enemigo de nuestras almas te aborrece. Lo que pasa es que nosotros tenemos armas espirituales de luz, ¿verdad? Con las cuales nosotros somos llamados a vivir en victoria. Pero nadie nos engañemos. Hay una guerra y hay enemigos y son fuertes y son reales, y tú y yo necesitamos adiestrarnos para la guerra a fin de ganar, porque la guerra es real. Dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y luego nos da una lista de cosas que hacer. Dice, manténganse firmes. A ver, voltea con tu vecino y dile, mantente firme. Hay un aspecto de la fe en Cristo que tiene que ver con uno perseverar y perseverar y perseverar y perseverar hasta el final. Así es. Viene el día malo y parece que te vienen unas tormentas tremendas y tú te paras y no te mueves porque estás parado en Cristo. Así hay días y en cierto aspecto así es la vida, ¿sí? Y luego dice, ¿cómo? Ceñidos con el cinturón de la verdad. Ya vimos nosotros eso al principio. Protegidos por la coraza de justicia. La justicia que se nos ha impartido, la justicia que practicamos. Calzados con el apremio, con la prisa de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar ¿cuántas flechas encendidas? ¿Cuántas flechas? O sea, viene el diablo y te tienta con la cosa más terrible en tu momento de mayor debilidad, y tienes tu recurso, ¿sí o no? Y no tiene que ver con tu fuerza. Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Eso me encanta. Dice, tomen el casco de la salvación. De eso se habló la semana pasada. Proteger tu mente, ¿verdad? Y luego llegamos a lo de hoy. Y la espada del Espíritu. Diga conmigo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con peticiones y ruegos en el Espíritu. La espada del Espíritu. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es nuestra relación con la espada del Espíritu? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación dinámica con la palabra de Dios. No es simplemente una lista, si me cambian la filmina, no es simplemente una lista de reglamentos, de normas que tú y yo debemos seguir. No es solamente información que debemos saber, es una conexión con Dios a través de estas sagradas palabras que hacen un cambio tremendo. Y es toda una dinámica bidireccional entre nosotros y Dios a través de esta comunicación, ¿sí? Entonces, si lo quiero decir en pocas palabras, es una dinámica de comunicación entre Dios y nosotros. De eso se trata este libro. Ahora, ¿qué tan poderoso será el contenido de lo que está aquí? Que hay una nación que por 2000 años no tuvo país, no tuvo idioma propio, ni siquiera tuvo raza propia, porque hay de todos los colores. Y sin embargo siguen siendo judíos. ¿Y sabe cómo se les conoce en el mundo? Como el pueblo del libro. No conocen a Cristo, no conocen el poder del Espíritu Santo como nosotros lo hemos probado, pero por su apego al libro de Dios, por su apego a las palabras de Dios, ellos han sobrevivido todos los ataques, todas las persecuciones, todos los genocidios, etcétera, y siguen en pie por causa de lo que está aquí adentro.
hay una conexión entre el ser humano y Dios que solamente se desarrolla, solamente se establece a través de estas sagradas palabras. De eso vamos a hablar, de tu relación con la palabra. Ahora, yo como pastor, con frecuencia me siento con personas que quieren un consejo, quieren que les ayude porque están en una situación. Y nadie viene con el pastor porque todo está bien, ¿verdad? Todo el mundo viene con el pastor porque se lo está llevando el tren o algo por el estilo. Entonces, a la medida que vamos platicando, con el paso de los años, yo empecé a darme cuenta que casi siempre eran las mismas cosas los que afectan a la gente. Así que ya de tiempo atrás, mi pregunta casi de entrada con cualquiera de estas conversaciones es: ¿cómo está tu relación con las Escrituras? Y invariablemente, persona que viene conmigo a buscar apoyo, consejo, oración, invariablemente dice: ay, pastor, pues híjole, viera que en eso sí, como que yo en eso batallo un poquito, ¿verdad? Sí, de veras, sí, pues mire, la leo en la iglesia, ¿verdad? Y luego, pues a veces, ¿verdad? La saco y pues ahí le busco: Señor, por favor dime algo, a ver qué me sale, ¿verdad? El Espíritu me elevó. Ay, ¿verdad? No creo que esto es. Y existe poca, o más bien ninguna, relación con las palabras de Dios. Ahora escúcheme bien. Una relación, para que exista, depende de su comunicación. Sin comunicación no existe una relación. Y nosotros podemos decir: yo conozco a Dios y yo le pido a Dios, pero si no hay una comunicación bidireccional, entonces no hay una relación. Relación depende de la comunicación que la forma. Por lo tanto, nosotros, al estudiar la palabra de Dios, la espada del Espíritu, necesitamos nosotros comprender que se trata del establecimiento de esta comunicación bidireccional con Dios. ¿Cómo empieza? Empieza por el oído. Diga conmigo: ¿tengo dos oídos? Dígalo fuerte, fuerte, con convicción. ¿Tengo dos oídos? Y solo una boca. La boca se puede cerrar, los oídos no. Yo siempre me he preguntado: ¿por qué Dios me dio solo una boca que puedo cerrar, pero dos oídos que siempre están abiertos? Creo que a Dios le importa más lo que oigo. Así que empezamos oyendo, ¿sí? ¿Oigo a Dios? ¿De qué manera? Pues de muchas maneras, porque todos necesitamos oír a Dios de muchas diferentes formas. Oigo a Dios cuando Dios le habla a su iglesia, y no estoy hablando solo de una predicación, aunque obviamente eso a menudo es así. Pero oigo a Dios cuando Dios le habla a su pueblo. Y aquí para muchos de nosotros es donde necesita empezar. Cuando tú lees tu Biblia, si tú lees tu Biblia buscando que Dios te dé un mensaje personal a ti, muy difícilmente vas a captar algo. Porque la Biblia no fue escrita para mí personalmente, fue escrita para mí como parte del pueblo de Dios. ¿Entiende la diferencia? Entonces nosotros oímos. Por eso en el Apocalipsis el Señor Jesús dijo: si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. Entonces yo necesito oír lo que Dios nos está diciendo, no lo que yo quiero que me diga a mí. Es más, parte del trato que yo tengo, parte de las intervenciones que tengo con personas que son muy entregados al Señor, es que casi siempre se equivocan porque dicen: Dios me dijo. Dice: pero eso no está mal. Si no estás oyendo lo que Dios nos dijo, entonces lo que tú dices que Dios te dijo casi siempre va a estar equivocado. Lo voy a repetir. Si tú no le prestas atención a lo que Dios nos dice, entonces lo que crees que Dios te dice a ti casi siempre va a estar equivocado, de alguna forma u otra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que cuando leo esta palabra, cuando leo esta Biblia, entiendo, el Señor no me está hablando solo a mí, nos está hablando a nosotros, en donde yo estoy incluido, gloria a Dios. Pero no es un mensaje personalizado, es un mensaje a todo su pueblo.
Sí, entonces esto es importante porque muchas personas fracasan en su intento de conectarse con las palabras de Dios porque lo quieren como una especie de que pues Aladino me hable a mí. Y Dios no es Aladino, ¿verdad? Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, el soberano de toda la tierra, el creador de todas las cosas. Y yo no lo puedo reducir nada más a mi exclusividad. Otra de las cosas es que cuando el Señor, cuando nosotros vamos a oír a Dios, las palabras escritas en la página no son suficientes. Necesito oír al Señor hablar. Necesito que esto cobre vida. Por eso tomamos tiempo y nos apartamos, ya sea en la mañana, en la noche, ¿verdad? Para hacer a un lado el ruido. Esta mañana mi esposo y yo estábamos hablando acerca de cómo meditamos en la palabra de Dios, cómo es que yo le presto atención a lo que Dios dice. Y me dice, lo primero que yo hago es que tengo que callar las otras voces, porque escuchamos a mucha gente, más en este tiempo que nunca, ¿sí? Escuchamos a los influencers, escuchamos a las personalidades, escuchamos a los políticos, escuchamos a las personas importantes o famosas y sobre todo si son gente de fuerte personalidad que nos hacen sentir que sí, eso sí me va a funcionar. Esas voces están muy presentes. Y si yo traigo un montón de voces, no voy a oír al Señor, porque el Señor no viene a gritar más fuerte que los demás. A menudo el Señor nos habla como un susurro, ¿sí? Como un silbo apacible, como le habló a Elías cuando estaba en el monte Horeb. Así que nos hacemos a un lado, tomamos un tiempo aparte, nos levantamos en la mañana, nos vamos a algún lugar tranquilo, ¿sí? Y ahí buscamos al Señor. Y cuando los pensamientos y las ideas y el programa que vi antier, ¿verdad? O anoche, se me viene a la cabeza, me detengo, pauso, quito eso y vuelvo a enfocarme en la única voz que quiero oír. Porque quiero oír esto. O sea, mire, mi oración muchas mañanas cuando yo me levanto a orar es: Señor, necesito oírte. Pero clave para ello es que apagues las otras voces. A veces escuchas las voces de gente que admiras. Quizá te sientes no muy atractiva o no muy atractivo y admiras mucho a alguna figura pública, ¿verdad? Que es un ejemplo de belleza o atractivo y lo que esa persona dice lo traes aquí. O quizá tú batallas mucho porque siempre has sufrido económicamente y entonces hay algún ejecutivo, algún empresario, alguien muy famoso, ¿verdad? Que ha sabido cómo ganar dinero y que gana más dinero dormido que nosotros trabajando y lo escuchas a él y su voz tiene mucha importancia y mucho peso en tu vida. Y así por el estilo. O puede ser la voz, y a veces la voz crítica de alguien que te ha hablado y ha hablado cosas, y esa voz la traes aquí adentro. Y todas esas, amados, las necesitamos hacer a un lado. En el lugar donde tú y yo vas, donde el Señor y tú o el Señor y yo vamos a hablar, ese es un lugar apartado, donde no dejamos que entre un montón de cosas. Empezamos a oír al Señor. Y en esa dinámica de oír su voz, cosas nos suceden a nosotros. Nuestro hombre interior se alimenta, ¿sí? Es nuestra comida. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mire, yo sé cuando el Señor y mi esposa han hablado. Yo sé porque, bueno, para empezar, ella siempre comunica, ¿verdad? Pero porque le afecta para bien, afecta su estado de ánimo, le llena la mente de unas posibilidades, ¿verdad? O sea, no puedes reducir esto a que, bueno, ya leí lo que me tocaba. No. Ese no es el objetivo para nada. El objetivo es oír. Y si oigo, entonces entra fe en mi corazón. Porque la fe viene ¿por qué? Por lo que uno oye. Así que necesito oír.
Y hay veces que pasa todo tu tiempo, a lo mejor oraste, a lo mejor dedicaste media hora o una hora esa mañana y nada, parece que los cielos son de bronce. Y lo haces solamente porque tú sabes que esto es importante y aunque no sientes nada, algo está sucediendo. Porque a los que me honran, dice el Señor, yo también los honraré. Y tú le das un lugar a su palabra, a pesar de que no sentiste nada, y son cosas que el cielo nota y tienen un efecto sobre nuestras vidas. Así que cuando tengas uno de esos días donde leíste y leíste y te tuviste que regresar porque se te fue la mente y lo leíste 3 veces y no sientes que le sacaste nada, no fue una pérdida. Tu espíritu recibió cosas que el día de mañana tú vas a necesitar. Es más, a lo mejor ese día o 3 días después tú vas a estar en una situación y el Espíritu Santo te trae a la memoria algo que tú leíste 3 veces ese día porque se te iba a la mente. Y por leerlo 3 veces se te grabó un poco más. Y en el momento de necesidad el Espíritu Santo lo tiene ahí para ti. Nada del tiempo que tú le inviertas a este libro, a estas palabras, es un desperdicio de tiempo. Nunca. Es más, es tan real la debilidad nuestra que yo no me atrevo a salir sin haber leído algo de lo que está aquí. ¿Me explico? Los seres humanos somos frágiles. Nuestro carácter normalmente tiene lo malo de mi papá y lo malo de mi mamá. ¿A quién le pasa eso? ¿Sí? Parece que todo lo malo de mi papá y todo lo malo de mi mamá, eso se me juntó. ¿Sí me explico? Y yo necesito un recurso eterno, un recurso sobrenatural que se sobreponga a todo lo que yo vengo arrastrando. Así que yo noto cuando me salté un día en mí. Cuando un día por andar de X, ¿verdad? O porque me acosté muy tarde o lo que usted quiera y no leí mi Biblia esa mañana y no le di tiempo, ese día yo lo noto en mi forma de reaccionar, lo noto en lo que me sale de la boca. Porque no somos buenos en nosotros mismos, amados. Lo bueno viene del Señor. Así que yo me tengo que meter sus palabras adentro para que me salga lo del Señor y no lo Bremer, Vaca, González, Chávez. ¿Sí me explico? ¿Usted tiene apellidos también? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son los suyos? Dígale a su vecino. Los 4 apellidos de la genética de su pasado. Ahora piense en el peor momento de su abuelo. Sí, usted tiene ese potencial. Pero si te llenas de la Escritura, te afecta, te cambia, ¿sí? Aplaca y domina todo esto. Como les dije, produce una fe. Fe viene porque oyes al Señor. Fe no viene porque tú tratas, porque haces un esfuerzo. Fe no viene porque tú te sabes un montón de versículos. Fe viene porque oyes a Dios. Muchas veces cuando hombres vienen conmigo buscando ayuda, le digo, ¿sabes qué? Sobre todo si la situación o su condición es bastante fuerte, le digo, agarra tu Biblia, una botella de agua, un cuaderno y una pluma y vete a algún lado a solas sin celular y no vuelvas hasta que oigas a Dios. Yo quería que me dijera qué hacer. Te estoy diciendo qué hacer. Exactamente eso. Y gracias a Dios de vez en cuando sí me hacen caso y se van, y hace poco tiempo uno se fue 3 días, ¿sí? 3 días se fue y volvió y luego se le vino el mundo encima, se le volteó todo al revés, pero cuando hablé con él hace 3 días, a pesar de que sus circunstancias se complicaron, él es otra persona. Él ha sufrido un cambio muy positivo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esto me cambia a mí. Y el que necesita cambiar no son mis circunstancias, soy yo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más sucede? Bueno, sin entrar en detalle, cuando yo oigo al Señor y oigo la voz que sale de su boca, la palabra que sale de su boca, esto me impulsa a obedecer. Cuando de veras oigo a Dios es mucho más fácil obedecerle y me da entendimiento. El salmista escribió, dice, tu palabra, dice, me ha dado más entendimiento que a los ancianos. Entiendo mi entorno, entiendo la vida. Entiendo que una persona
necesita el mensaje de Cristo. Entiendo la realidad de lo que está viviendo X familia. Entiendo la realidad de mi propio trabajo desde la perspectiva de Dios, que es la única que vale. Y finalmente, me hace sabio y sé qué hacer. Dices, a veces yo no sé qué hacer y he pedido sabiduría y he leído la Biblia. Bueno, cuando no sabes qué hacer es porque es tiempo de arrodillarte y orar y clamar al Señor. Eso es la única cosa que puedes hacer. Pero el Señor te va mostrando. Ok, ahora, el asunto es que vas recibiendo la palabra de Dios y esta te va cambiando, ¿sí? La comunicación de Dios a tu vida te cambia a ti. Te cambia tu carácter, te cambian tus ataduras que tú vienes arrastrando de la vida, te cambian tus miedos. Me explico, la palabra de Dios entra en ti y produce un efecto que la Biblia llama salvar tu alma. Tu psique, todo el aspecto psicológico de tu vida se va saneando a la medida que tú oyes al Señor. Ahora, si lo único que oyes son las reglas del cristianismo, no te va a hacer ningún efecto. Si lo único que haces, bueno, ya lo leí porque es lo que me tocaba, tampoco te va a hacer un efecto. Pero si te dejas afectar por aquello, si dejas que aquello que leíste se convierta en una comunicación de corazón con Dios, te tiene un efecto que no se puede hacer con ninguna otra cosa. Y personas que no tenían ninguna esperanza en ningún sentido, de repente son diferentes. Y eso es lo que nosotros vemos sucedernos a nosotros cada vez que nos ponemos en el lugar. Mire, tengo una lista aquí de cosas en la siguiente filmina que no tengo tiempo para explicarla toda porque nuestro tiempo se está acabando. Pero parte de oír la palabra o algunas de las cosas que incluye es que la estudias. Eso es leerla detenidamente y repetidamente, y el objetivo es que lo quieres entender. Y tú no estás estudiando la Biblia solo. ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia antes de convertirse al Señor? Aunque sea poquito, la trataste de leer, ¿sí? ¿Qué le entendiste? Ni más, ¿verdad? Yo cuando estaba en la universidad, venían unos predicadores y nos decían terribles cosas, que nos íbamos a ir todos al infierno, lo cual era cierto, y que necesitábamos a Cristo, lo cual era también cierto, ¿verdad? Pero nosotros, claro que los aborrecíamos por completo, pero yo estaba seguro que eran una bola de timadores, así que me fui a la biblioteca y saqué una Biblia, porque no quería gastar en comprarme una, así que saqué una Biblia de la biblioteca, me la llevé a mi casa y pues un libro se empieza al principio y se termina al final, ¿verdad? Empecé al principio y empecé en Génesis y después de como 3 páginas dije, esto está escrito en ruso, no le entiendo nada. Lo intenté al día siguiente igual y la devolví a la biblioteca, no le entendía nada. ¿A alguien le pasó eso? Digo, no lo de la biblioteca, pero de que no entendió nada. Claro, ¿sí? Bueno, pasan un par de semanas, tengo yo un encuentro con Cristo una noche. Por teléfono me convertí, imagínense, si Dios no es bondadoso. Y al día siguiente fui con las personas que me hablaron de Cristo, una pareja joven, y les platiqué lo que me había pasado en la noche y estaban muy contentos y me regalan un Nuevo Testamento. Y me fui a mi casa, era martes, me acuerdo perfectamente bien, martes, como a las 2 de la tarde me voy a mi casa y abro aquel Nuevo Testamento y empiezo a leerlo. Y haga de cuenta que me lo estaba explicando alguien. Le entendía a todo. ¿Me explico? Uno de los primeros cambios específicos de detalles en mi vida sucedió ese día por una parte que leí al principio del Evangelio de Mateo, porque pues empecé a leer en Mateo porque era el Nuevo Testamento, pero haga de cuenta que me lo estaban platicando. ¿Por qué? Porque cuando estudias la Biblia, no eres tú con tu capacidad mental y tus muchos estudios en la universidad, es el Espíritu Santo y tu atención, y esas dos cosas se juntan y empiezas a entender de qué se trata lo que ahí dice. Es impresionante. Hasta la fecha, eso es lo que yo hago y quiero animarte a ti a hacerlo. Meditas la palabra como ya te dije, acallando las demás voces, memorizas
la palabra. El salmista escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Luego captas algo, le haces caso. En mi caso, ¿sabe qué fue lo que capté? Decía: no jures. Mateo capítulo 5, no jures ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y yo vivía en una parte de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, que para todos se dice: te juro por Dios, te juro por Dios. Y lo dices 20, 30 veces al día. Swear to God. ¿Sí? Y yo era parte, yo lo hacía así, porque pues así hablaba todo el mundo. Y cuando leí eso dije: yo todo el día estoy jure. Y fue la primer corrección de comportamiento que yo tuve cuando tenía como 2 horas de convertido. No, perdón, 2 horas de empezar a leer la Biblia. Tenía 12 horas de convertido. Y empezó a haber cambios aquí dice verde, sale, es verde. Y le haces caso. Y no te haces bolas, sino, bueno, yo oigo a los cristianos, ¿sí? Y me peleo con ellos porque me dicen cosas: es que Dios está tratando conmigo. ¿Sí? ¿Como cuánto tiempo? Como 6 años más o menos tiene tratando este asunto conmigo. Pues, o sea, haz caso. Voltea con tu vecino y dile: haz caso. Si está tu esposo a tu lado, háblale con autoridad, dile: haz caso, viejo, no me hagas sufrir. Además, la Biblia nos habla de escribir la Biblia, de platicarla cuando entres a la casa, cuando salgas por el camino, cuando estés con tus hijos, de cantarla, ¿sí? Que hablemos entre nosotros con himnos y salmos y cánticos espirituales. O sea, todo el tiempo la palabra de Dios debe estar abundando en nosotros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Otra de las cosas que yo hago como pastor es que yo me fijo en lo que la gente habla. Y muchas veces en las conversaciones yo estoy escuche, ¿verdad? Y no llevo cuenta de tiempo ni nada, pero sí me doy cuenta de que nunca mencionan la Escritura. La mayoría de las personas aquí sentadas, cuando platicamos, nunca mencionan al Señor, nunca mencionan la Escritura, nunca mencionan es que pues como dice aquí o nada. Y platicando con un par de jóvenes, buenos jóvenes, buen corazón, me doy cuenta, le digo: es que tienes muy buenas ideas, pero tu razonamiento no está ligado con la Escritura. No estás razonando a través de la Biblia. No estás razonando a través de lo que aquí dice, ¿sí? O sea, tú estás razonando a través de Bill Gates, o estás razonando a través, no sé, de alguna otra figura importante. Estás razonando a través de algo que te dijeron, ¿verdad?, en la escuela, pero no estás razonando a través de este libro. Tu pensamiento y las palabras de Dios están divorciadas. Y mientras eso sea así, te voy a decir qué es lo que te va a suceder. Porque se lo he dicho a varios jóvenes recientemente. Le digo: el problema que tú tienes es que tienes muy buenas ideas, nobles inclusive, pero todas carecen de poder. Ninguna de ellas tiene poder para cumplirse. Cuando el arcángel Gabriel vino con María, que era una jovencita de 14 años más o menos, 15 máximo, ¿verdad? Y le dice que ella va a dar a luz al Hijo de Dios y todo eso, y ella pregunta: ¿cómo va a ser esto? Y él le dice: pues va a ser así, así, así. Y dice: y mira, tu prima Elizabeth, que ya es grande de edad, dice, ella está embarazada y está, no me acuerdo si en el 3er mes o en el 6º mes, pero está ella, y dice, porque para Dios nada es imposible. Nada más que esa frase, para Dios nada es imposible, se traduce igualmente a ninguna palabra de Dios le falta poder para cumplirse, ¿sí? De hecho, la frase griega es pan rema adonatu, que significa: todo lo que Dios dice no carece de poder. Cuando Dios dice algo, dentro de esa cosa que Él dice va el poder para que se haga realidad. Ninguna idea tuya tiene eso. Ningún consejo que tú veas en la tele o en internet tiene eso. Y son buenos consejos, no me malinterprete. Son buenas ideas y probablemente con buenos propósitos, pero no tienen poder. No te pueden cambiar.
no pueden romper los círculos viciosos de tu vida, no pueden librar tu mente de las ataduras que tú y yo tenemos, ¿me entiendes? Porque carecen de poder. Pero a ninguna de las palabras que Dios habla le falta poder. Si tú metes esa palabra dentro de ti, es una semilla, y la semilla no necesita más que tantita agua y produce un árbol. ¿Me explico? Cuando tú metes una idea en tu cabeza, en tu corazón, y es una idea sincera y bien intencionada, pues está muerta. Es como meter un grano de arena. Pues sí metiste algo, pero no sirve para gran cosa. Pero tú metes una semilla y tú vas a producir algo que no sabías que estaba ahí. ¿Quién se va a imaginar que en una cosita de este tamaño haya un árbol adentro? Y sin embargo así es. Así que por esa razón el apóstol Pablo escribió y dice: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dice que es poderosa para edificarlos y darles herencia con los santificados. Los encomiendo, dice, no dijo los encomiendo a Dios, ay Señor, y sí, obviamente sí, dice los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque esta los va a crecer, esta los va a enderezar, esta los va a sanar. Por eso la tienes que meter adentro, en abundancia. Por eso necesitas llenarte de ella en todo tiempo, ¿sí? No solamente versículos en tu pared y ponlos cuantos puedas, ¿verdad? Sino en tu conversación y en tu pensamiento. Cuando yo veo una situación, vamos a decir, yo ahorita estoy supervisando, ¿verdad? La editorial de Sistema Educativo LAM, y yo veo ciertas situaciones comerciales, diga conmigo comercial. Y mi pensamiento automáticamente se va a los 3, 4 pasajes de la Biblia relacionados con ese tipo de situación comercial. ¿Cómo se maneja en Proverbios? ¿Cómo lo maneja Jesús en sus palabras? ¿De qué manera y a qué le da importancia el Señor según la Escritura? Y estamos hablando de un asunto de precios y descuentos. Dices, ¿qué tiene eso que ver con la Biblia? Todo, porque la Biblia le habla a todos los elementos de la vida. Y el problema de nosotros, amados, es que vivimos divorciados. Tenemos la Biblia aquí en la iglesia y el resto del tiempo arréglatelas como puedes. Escucha a quien puedas. Hazle caso al más fregón que hay ahí en el internet. Y no, mis amados, el más fregón está en el cielo, no en el internet. Discúlpeme el término, pero me entiende, ¿verdad? Y a la medida que lo oímos, y a la medida que nos conectamos con Él en sus palabras, empezamos a ver los efectos que la misma palabra dice que va a producir. A ninguna palabra de Dios, a ninguna declaración de Dios. Una traducción, creo que es la Nueva Versión Internacional, dice: a ninguna promesa de Dios le falta poder para cumplirse. Me encanta. Así que echa mano de ella y le dice: Señor, yo no puedo, pero me estoy tragando, me estoy tomando mi medicina, ¿verdad? Me estoy tomando las semillas eternas de tu palabra, y estas van a lograr su objetivo. Efesios, Colosenses y todos, nomás le leo versículos. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Diga conmigo: en nosotros. O sea, si el poder no está dentro de ti, no puede hacer nada por ti. Esto no viene de afuera, esto no es el hada madrina con su cosa, ¿verdad? Esto es el poder de Dios adentro de ti. ¿Cómo entra dentro de ti? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces tú metes la palabra dentro de ti y esta empieza a sortear todo lo que tú eres por dentro y empieza a producir sus efectos. Y ese poder actuando adentro de ti causa que sucedan cosas mucho mayores a las que tú te imaginabas. Yo no sé acerca de usted, pero a mí me encanta que Dios me sorprenda. A mí me encanta pedirle a Dios así y Dios responde asá. ¿Sí? ¿No quiere usted eso? Porque mucha gente está acostumbrada a pedirle a Dios así y Dios le responde acá. ¿Por qué? Porque no traes poder adentro. El poder no puede estar allá afuera. El poder no lo tiene en su mano el predicador de moda. El poder tiene que estar adentro de mí. ¿Y cómo entra? A la medida que yo oigo sus palabras,
que dejo que me afecten, que dejo que me impriman su pensamiento, que dejo que provoquen fe adentro de mí, entonces aquello empieza a lograr su efecto. Repito, las buenas ideas, la autodisciplina, la motivación, la bondad propia, etcétera, todas carecen de poder. Ninguna tiene poder. Pero las palabras de Dios, ninguna le falta poder. Yo quiero lo de las palabras de Dios mucho mejor. Finalmente, el secreto y lo inusual de la espada del Espíritu es que dentro de toda la armadura de Dios es el única arma ofensiva, es el única arma de ataque. No atacas con un escudo, no atacas con zapatos, no atacas con un cinto. Bueno, depende, ¿verdad? Si es un chamaco, pero ese es otro tema. Atacas con la espada. De todo lo que la armadura de Dios contiene, solo se puede atacar con la palabra. Esto entonces nos habla de otra dimensión de esta dinámica de comunicación, porque ya no solamente yo oyendo las palabras que salen de la boca de Dios, es ahora esas mismas palabras saliendo de mi boca. Es que mira, palabras, y esto es un detalle y híjole, ya sé que estamos un poquito tarde, me aguantan unos minutos, ¿sí? El asunto es que una palabra es viento soplando a través de ciertas formas del cuerpo. En este caso de las cuerdas vocales, la lengua, la cavidad de la boca, ¿verdad? Y se conforman palabras simplemente con aire atravesando mi boca. Eso es lo que es una palabra. Eso es lo que Dios hizo con Adán, ¿sí? Cuando Dios sopla sobre él. Y las palabras de Dios, cuando Dios dice sea la luz, y pum, se crea todo aquello. Palabras es una combinación de espíritu, porque la palabra espíritu y la palabra aliento es lo mismo en la Biblia, neuma, ¿verdad? Es una combinación de espíritu y la acción del que lo está soltando. Así que Dios suelta palabras cuando Él habla y su espíritu se expresa a través de su boca, ¿verdad? Pero luego nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Que las palabras de Dios que hemos oído ahora empiecen a salir de nuestra boca. Y Jesús dijo, del tesoro del corazón habla la boca. O sea, si tú has ido llenando tu corazón y tu mente de las palabras de Dios, entonces no vas a poder evitar que se te salgan. No vas a poder evitar reaccionar con esas palabras en vez de con las de tu tía abuela. ¿Me explico? Y vas a empezar tú a operar como Dios opera, con la misma naturaleza de poder creativo que las palabras de Dios producen. Por eso la Escritura dice en Proverbios 18, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de su boca. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, ¿qué clase de cosas hablamos? Jesús dijo, de esto dice, darán cuenta a los hombres en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. O sea, palabras no son nada más nada. No es como que, ay, ¿qué le hace? No importa, nomás fue un decir, ¿sí? Vivimos en el tiempo donde todo el mundo siente que puede expresar lo que quiera y que no hay consecuencias, y eso no es cierto. Y ahora ya no solamente lo comunicamos ahí en el chisme de la vecindad, ahora lo comunicamos en la vecindad de FaceTime, de Facebook y de todas las redes sociales, para que el mundo se dé cuenta. Y el resultado de ello es que todas esas palabras causan un daño tremendo. Pero cuando tú te estás llenando de las palabras de Dios, lo que empieza a salir de tu boca de una manera natural, espontánea, automática, muchas veces son las palabras de Dios. Y las palabras de Dios son medicina y traen sanidad a situaciones, a personas, ¿sí? Aplacan la ira de un contrincante, traen sabiduría para una persona confundida, porque están saliendo de ti. Así que yo oigo las que salen de la boca de Dios, pero luego también de mi boca empiezan a salir. Hay dos cosas que quiero tocar para cerrar con este pensamiento, ¿sí? Uno es que Romanos nos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sí? La secuencia es muy, muy importante. Porque lo que está, y luego termina diciendo, así que la fe viene por una declaración de Cristo, ¿verdad? La fe viene, por lo que oímos, y lo que oímos por una declaración de Cristo. Se está refiriendo a una persona que no conoce a Cristo, oyendo a una que sí conoce a Cristo hablarle del Señor. Y esa declaración de Cristo es lo que produce fe en esta persona que está espiritualmente muerta. Por esa razón es tan vital para nosotros llenarnos de las palabras de Dios, para que en los momentos que estamos con gente que no puede tener fe porque está muerta espiritualmente, lo que sale de mi boca ya no son simplemente palabras, no es simplemente información, no es nada más una invitación a ven a mi congre. Yo le estoy hablando el mensaje de Cristo, y el resultado de ese mensaje es que provoca fe en esta persona que estaba muerta y puede creer en el Señor. Ese es un aspecto de lo que sale de nuestra boca. Entonces nos estamos allí y en este intercambio de comunicación con Dios, pero luego se expande para comunicarnos a los que están a nuestro alrededor. Pero no solamente palabras bonitas, estamos hablando del poder de Dios a través de las palabras que salen de mi boca. Y tú lo puedes leer en las Escrituras, vez tras vez, los testimonios de las vidas cambiadas por alguien que habló. Y lo que quiero decirte esta mañana es que si tú oyes a Dios y estableces ese vínculo con sus palabras, te pones la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu, entonces tú vas a ser ese instrumento. Tú vas a ser como un Bernabé y como un Pedro y como tantos otros que están aquí en la Escritura. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en esa misma dinámica en la que ellos estaban. Les leo un par de versículos adicionales y con esto cerramos. Bueno, no es cierto. Tengo 4 versículos. El primero de ellos tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Dice: háganlo todo sin quejas ni pleitos, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. O sea, nosotros vivimos vidas rectas y puras. Nosotros, a pesar de que sentimos lo contrario, perdonamos al que nos ofende, como en la película esa que vimos nosotros, ¿verdad? Nosotros vivimos en pureza y en honestidad porque estamos anunciando el mensaje de Cristo. Déjeme se lo leo de la traducción del mensaje, que me súper encantó. Dice: hagan todo con alegría y buena voluntad, nada de quejas ni pleitos. Vayan en pureza a este mundo, un soplo de aire limpio en una sociedad contaminada. Denles una probada de su buen vivir y de su Dios vivo. Lleven el mensaje de luz a la noche oscura, para que yo, Pablo, me pueda enorgullecer de ustedes cuando Cristo vuelva. Ustedes serán la evidencia de que no hice todo este trabajo en vano. No solo oigo lo que sale de la boca de Dios, ahora sale de mi boca. Hay 2 formas que sale de mi boca. Una es porque yo comunico el mensaje a otros. La segunda es porque oro. La mayoría de nuestras oraciones carecen de eficacia porque no están fundamentadas en la palabra. Están fundamentadas en 1000 cosas. Dice: ay, pero se vale. Pues sí, pero no es efectivo. Porque oración no cambia el mundo, fe es lo que mueve montañas. ¿Sí me explico? Tú puedes orar y orar y ahí está la montaña. Hasta que hay genuina fe es cuando cosas van a suceder. Entonces la oración necesita estar conectada con la palabra de Dios. Escuchen la oración de Nehemías. El pueblo de Israel ha sido exiliado, la nación ha sido destruida, la ciudad está en escombros, ¿verdad? Y le llegan noticias a Nehemías y él empieza a orar, y esto es lo que ora: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecaren, yo los dispersaré por los pueblos, pero si se volvieran a mí y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque su dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre.
Nehemías estaba orando, pero estaba orando en base a algo que Dios había dicho. Y él había prometido: si ustedes la riegan y terminan ustedes esparcidos por todo el mundo, si ustedes se vuelven a mí, yo los hago volver. Esa fue una promesa de Dios. Se ora en base a lo que Dios ha dicho. Se ora en base a lo que hemos oído de parte de Él. Vez tras vez tras vez encontramos al rey David, al profeta Elías, al mismo Señor Jesús, hablando en oración las palabras que Dios ya les había hablado a ellos, diciendo: Señor, me atrevo a decir esto porque tú lo prometiste. ¿Cómo oras tú? Ay, Señor, tengo una situación. Es sincera la oración, es evidente la oración, pero no sirve para gran cosa. ¿Por qué? No está conectada a nada. No tiene fe porque no ha oído nada. ¿Cómo sabes si Dios quiere eso? ¿Cómo sabes si no lo quiere? Ay, pues yo pienso que sí. Pues sí, pero yo pienso que sí. Tampoco produce fe y no llegas a ningún lado. Carece de poder. Carece de poder. Nuevamente, ¿de qué carece? De poder. Pero si tú oras como dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, es decir, según sus palabras, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que no oramos así al azar en nuestra crisis emocional. Oramos en base a: aquí dice, Señor, y tú dijiste, y yo estoy confiando en esto que tú has dicho. Entonces, al oír las palabras de Dios, lo que sale de tu boca son oraciones del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que leímos hace ratito? Donde dice: y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con peticiones y ruegos en el Espíritu. No cualquier cosa. ¿Me entiende? Todo el mundo le pide a Dios. Hasta los narcos cuando están en peligro y que los meten en una balacera, ¿verdad? Pues entonces: ay, Diosito Santo, ayúdame. Pero no hay poder ahí, no hay fe ahí, porque no hay palabra ahí, porque no hay ninguna conexión con lo que Dios ha dicho. Así que yo quiero animarte. Si tú quieres vivir y triunfar en esta vida, porque el Señor nos escogió para victoria, no para fracaso, y para victoria, no para aguantarnos solamente, para vencer, entonces necesitas ponerte la armadura de Dios, de la cual la espada, la palabra, es tu arma ofensiva, es tu arma de ataque. Oyendo al Señor, hablando las palabras que has oído, y de repente estás en otra dimensión. ¿Me están captando? Mire, si yo ahorita hago una larga fila que va a durar aquí como 10 horas, ¿verdad? Y te voy preguntando a nivel personal: ¿cómo está tu relación con la Escritura? Lo más probable es que tú vas a decir: híjole, yo necesito hacer algo más. Y a lo mejor sí la lees mucho, pero no la lees bien para oír al Señor. O a lo mejor ni la lees, ¿verdad? O a lo mejor la lees, pero tu mente está tan llena de preocupaciones que no acabas de oír nada. El punto es tiempo de hacer un cambio en eso, y no es nada complicado. Y yo quiero animarlos a todos. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora, Pablo escribió lo siguiente, y estoy dirigiendo estas palabras a todos aquellos de ustedes que no estás seguro dónde estás parado en todo esto. Más a lo mejor ni entendiste mucho de lo que dije. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás rescatado, serás incluido en la familia de Dios, serán perdonados tus pecados. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios sí lo resucitó de los muertos, entonces, en esas dos sencillas acciones que vienen de haber oído la palabra, tú encontrarás que el cielo se abre para ti y que eres acepto, que eres incluido. ¿Habrá alguien aquí esta tarde que todavía no ha confesado a Jesús como su Señor? ¿Que todavía no ha rendido su vida a Jesús para seguirlo? Cerca de ti está la palabra. Tú no estás aquí por casualidad.
No estás aquí porque no tenías otra cosa que hacer. Estás aquí porque el Señor mismo te trajo, porque se quería encontrar contigo. Y lo que te está diciendo es que ya sabes lo que hay que hacer. Y es una oración tan sencilla, donde tú confiesas con tus labios que a partir de aquí Jesús es tu Señor, porque tú crees en tu corazón que Él es el Salvador del mundo, que murió y que resucitó. Cierra sus ojos conmigo, por favor, un momentito. ¿Hay alguna persona aquí que nunca ha entregado su vida a Cristo, así como se lo estoy exponiendo, y lo quiere hacer ahora? Indíquemelo con su mano. Yo quiero hacer esta oración con usted y que usted pueda entrar a esta relación, a esta dinámica con Dios a través de sus palabras. Sí, veo su mano. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? No has entregado tu corazón a Jesús. Todavía no sigues al Señor, pero hoy lo quieres hacer. Vamos a hacer una oración muy sencilla, ustedes que levantaron su mano. Y si no la levantaste, está bien, pero ora conmigo. Y la iglesia, acompáñanos y dilo fuerte. Dile: Señor Jesús, tú eres la palabra de Dios. Y Dios me ha hablado a través de ti. Y me he enterado que tú me amas, que diste tu vida por mí y que en la cruz perdonaste mis pecados. Yo antes no creía eso, pero hoy pongo mi fe en ti. Y hoy confieso con mis labios que tú eres mi Señor. Te rindo mi vida, Jesús, para seguirte y confiar en ti, para escucharte y hablar contigo todos los días de mi vida. En el poderoso nombre de Jesús lo pido. Permítame orar por usted. Padre, cada persona en este lugar que hoy oró, o aún en internet, Señor, que hoy oró genuinamente para confesar a Jesucristo y poner su fe en Él, te pido, Señor, que tú le muestres tu gracia y le muestres que estos no fueron solo palabras vacías. Muéstrale el cambio inexplicable en su corazón. Y te pido, Señor, que esas personas las guardes y al resto de nosotros nos ayudes para servirles a ellos en su nuevo caminar con Cristo. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios.